todos vamos a morir, pero también todos vamos a resucitar. Esta es una verdad que nos debe hacer reflexionar si estamos preparados para enfrentar la muerte y comparecer ante nuestro Creador. Mire, la Biblia enseña que todos vamos a resucitar después de la muerte. Hay una vida eterna después de la muerte y todos estaremos delante de Dios, unos para vida eterna y otros para perdición. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con nuestra serie del libro de los Hechos. Hoy vamos con Hechos capítulo 24. Ahí vemos la defensa de Pablo ante Félix. Los judíos descendieron, usted lo puede leer en casa, Hechos capítulo 24. Descendieron los judíos y lo acusaron delante del gobernador Félix y Pablo se defiende, pero como parte de su defensa, Pablo enfatiza esa verdad. Es una verdad que asustó mucho al gobernador Félix. Mire por favor el versículo 14. Ahí está el centro de la defensa de Pablo. Dice Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Como diciendo, la ley y los profetas en realidad nos hablan de Jesucristo. Y dice el 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber, oiga esto, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y es que, hermanos, todos vamos a morir y todos vamos a resucitar, tanto los justos como los injustos, unos para vida eterna con el Señor y otros para condenación eterna. Depende de lo que hagas en vida, así vas a pasar la eternidad. Esto es algo que asustó al gobernador Félix. Mire qué interesante. Ahí en el 25, pero al disertar Pablo, estoy en Hechos 24:25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, el gobernador se espantó cuando Pablo le habló el evangelio. ¿Por qué se espantó? Porque le decía, todos, aún los injustos, aún los pecadores van a resucitar, pero esos van a ir a condenación eterna, porque no tenían la justicia de Cristo, porque no tenían el dominio propio del Espíritu. Por eso les vino el juicio venidero. Pablo le habló acerca de estas cosas y Félix se asustó. Mire, dice ahí la Biblia que estaba Félix y Drusila, su mujer, que era judía, y dijo, tal vez ella que es judía va a entender un poco más acerca de las palabras de Pablo. Pero mire, se espantó y ya no quiso escuchar más el evangelio, aunque dice ahí que lo seguía llamando para que le hablara más acerca del evangelio, pero en realidad su intención era que Pablo le diera dinero. Estaba Félix interesado en los sobornos para soltar al apóstol Pablo. Pero mire, ¿por qué se espanta un hombre cuando escucha del juicio venidero, que todos vamos a resucitar? Porque en realidad Félix estaba en pecado. Mire, Drusila era su tercera esposa. No solo esto, él era el segundo en la vida de Drusila. Estos dos estaban en grave pecado sexual. Y cuando oyeron acerca del juicio venidero y la resurrección de los muertos, se incomodaron. Lo más tremendo es esto, que Pablo no le predicaba salvación por obras. Le decía, va a venir el juicio sobre todos aquellos que no reciban la salvación en Jesucristo. Hermanos, recordemos hoy el evangelio. Pablo también era pecador, pero él había puesto su confianza en el único justo, en el único perfecto, en nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos imperfectos, somos pecadores. El juicio venidero y la ira de Dios estaban sobre nosotros, pero hemos puesto nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Él sí fue perfecto. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Con su obra completa, el Señor nos salva del juicio venidero. No tienes por qué espantarte de la resurrección de los muertos y del juicio venidero si has puesto tu confianza en Jesucristo. Pero Félix no lo hizo. Quería continuar en su vida de pecado. Quería amar los sobornos y el dinero. Quería continuar en su pecado sexual. Este día recordemos una verdad sencilla. Todos vamos a resucitar y todos vamos a comparecer ante el gran juez de los cielos y la tierra. Nuestro Señor Jesucristo juzgará a la humanidad porque Él es santo y el universo le pertenece. Él es el creador de todo. Así que lo creamos o no, es una verdad inminente. Cristo viene pronto y juzgará con justicia la maldad de la humanidad. Pero aquellos que hayamos puesto nuestra fe en su sacrificio, hemos recibido el perdón completo de nuestros pecados. Él nos da su justicia. Como lo dice Pablo aquí en su prédica, Él nos da su justicia, nos da su dominio propio y nos salva del juicio venidero. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo me da su justicia, me da el dominio propio y me salva del juicio venidero. Es por eso que no tenemos que tener temor. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Cristo
echa fuera todo temor. Ponga hoy mismo su fe en Jesucristo. Si ya lo recibió, pídale al Señor el dominio propio para abandonar esa vida licenciosa, esa vida de pecado que no trae nada bueno y que no le agrada al Señor. Mire, es imposible que alguien que de verdad ha nacido de nuevo permanezca en su pecado y en su vida anterior. Para eso el Señor nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra. Mire, llénese del Espíritu, buscando de su presencia todos los días, adorándole, leyendo la palabra, asista a una iglesia, pida en su iglesia ser discipulado para crecer espiritualmente. Involúcrese en servir para que el dominio propio del Espíritu Santo nos dé la victoria contra esas luchas que aún todos tenemos. La palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted falle, recuerde, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él nos libra del juicio venidero. Y sobre todo, cuéntele a todos sus seres queridos acerca de la salvación que hay en Cristo. Pablo no tuvo temor de testificar delante de los judíos y testificar delante de Félix el gobernador. Lo hizo porque él sabía que todos resucitaremos y enfrentaremos ese juicio venidero. Por eso, cuéntele a todos que solo en Cristo Jesús hay salvación del juicio venidero.